El gas es sumamente importante, como bien se comenta, el invierno es crudo, dura más de 6 meses, las temperaturas son drásticas. Пойдешься. И для работающих жителей страны это, в принципе, является проблемой, но не очень серьезной. El gas ha sido el rehén entre los dos países desde el inicio del conflicto. Günther Oettinger, comisionado europeo de energía, hizo un llamado a Rusia para dejar de utilizar el gas como un arma política que se vuelve poderosa al acecho del invierno. Sin gas, pues no hay vida. Bienvenidos a un programa más de Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. Después de la caída del muro de Berlín y esa fisura que tenía el mundo marcada entre capitalistas y socialistas, las grandes potencias tuvieron que reconstruirse. ¿Y en qué sentido? En la generación de bloques comerciales. Una Rusia buscando un bloque euroasiático, mientras un Estados Unidos buscaba un acercamiento mucho más estrecho con la Unión Europea. Crimea se separa en marzo de este año, se separa del territorio ucraniano y se adhiere al territorio ruso. ¿Qué está pasando en Ucrania en estos momentos? Para entender más del tema, vamos a esta nota de Marco Lara Clark, que entrevista a Adolfo Laborde, académico del Tecnológico de Monterrey. Tal es el estatus del conflicto Rusia-Ucrania, desacreditando la visión simplista del imperialismo ruso en favor de una comprensión geopolítica más compleja relacionada con los intereses geoestratégicos rusos en el Mar Negro. El tema geopolítico ya está saldado, ya hay una presencia rusa en el Mar Negro, la base que se estaba en disputa ya está bajo la supervisión, ha habido visitas del presidente Putin y del ejército ruso que está ahí ya destacado, por un lado. Y por otra parte, me parece que se necesita llegar a un acuerdo porque independientemente que esta región, estas dos ciudades importantes, tienen un componente industrial que podría servir como apalancamiento de la región que está pegada a Rusia. Pero está encima el invierno que impone al este europeo, escenario de la confrontación, un flagelo de casi 6 meses, más incertidumbre. Hay que recordar que Rusia abastece en gran medida de gas a Ucrania y eso fue uno de los primeros problemas que tuvieron, no solamente a Ucrania, sino el 30% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia. El gas es sumamente importante, como bien se comenta, el invierno es crudo, dura más de 6 meses, las temperaturas son drásticas de verdad y no podemos explicar cómo la gente puede sobrevivir si no tienen gas. No obstante la variable climática, ¿el cese de las hostilidades se vislumbra sostenible o hay riesgos? ¿Qué es lo más importante? El interés nacional ruso es evitar que, tengo entendido, y esta es mi perspectiva, que avance la frontera de Europa hacia Ucrania y eso traería como consecuencia la incorporación de patrones de defensa por parte de la OTAN. No solamente quedaría vulnerable la parte de Polonia, la frontera con Polonia, sino ahora la frontera con Ucrania y eso lógicamente pondría de manifiesto la vulnerabilidad de Rusia ante los nuevos elementos de la configuración de las Fuerzas Armadas en Europa Central. ¿Esa barrera invisible implica que Ucrania puede irse olvidando de su integración a la Unión Europea? Creo que la integración va a continuar, sin embargo, este territorio fungiría como un estado tapón en donde ayudaría a evitar que los intereses y por supuesto las fronteras sean mucho más cercanas a las fronteras o a los territorios o el territorio ruso. Entonces Rusia en una lógica de hegemón regional está tratando de buscar la posibilidad en temas de negociación para poder ganar y no parecer un estado débil. ¿Qué necesita Ucrania para la recuperación? Tendrá que haber un paquete de ayuda, por supuesto que ya se comprometió por parte de los norteamericanos y de los europeos. Se estima un paquete de ayuda de 12,000 millones de dólares aproximadamente. Se necesita más, pero bueno, con este paquete de ayuda podrán pagar sus deudas de gas, porque gran parte del conflicto también eran las deudas que no se habían cubierto a Rusia. Y por otro lado es también generar la reactivación económica y el flujo comercial que se tenía con Rusia.
Bueno, pues ahí está parte de la complejidad que dibuja la borde respecto al territorio ucraniano y podríamos añadir otros componentes como la capacidad multiétnica que tiene, donde además del idioma oficial ucraniano confluyen otros idiomas como el polaco, el búlgaro y el ruso. Hay una división importante de estas características, aunque la mayoría poblacional siga siendo de carácter ucraniano. Pero para entender más del tema tenemos como invitado a nuestro querido profesor del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, profesor investigador Nikola Yakovich. Nikola, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar. Thank you for having me here. Bueno, nuestra primera pregunta sería, ¿qué puede pasar con el anuncio que ha hecho el presidente ucraniano Poroshenko respecto de la autonomía que pueden alcanzar las provincias de Donetsk y Lugansk, para que no se corra el riesgo que tuvo Crimea al adherirse al territorio ruso? ¿Cuál es la expectativa de dos provincias con mayor autonomía? Thank you very much for this very interesting question that is not so easy to actually answer. Because if Ukraine wants to preserve its territory, its autonomy as a state, it's absolutely necessary to find a new social contract that is going to offer all different actors that are at this point in some sort of a conflict to offer them a higher autonomy, to offer them a space for more of mutual trust, right? So if Poroshenko wants to solve this issue and to keep the country as we know it, as we know the Ukraine, he has to find some sort of new answer for a new constitution that is going to be probably, I hope so, a federal constitution, because the only answer to highly different demands coming from different regions of Ukraine have to find the answer in the federal arrangement, a new federal arrangement of the country, in which different demands, different interests, different identities are going to be respected, valued, and that they are going to have their answer in the constitution and the law of the country. This is not going to be an easy task. And I don't see, actually, I'm not quite optimistic at this point about seeing this happening in a decent short time period, but it is definitely something that a new leader of Ukraine has to address, has to take into consideration, and has to find this way of balancing the mutual interest between the Kiev, the central government, between Moscow and the Kremlin, and the EU, Brussels, and the other capitals of European countries. So to try to put it down, we first have to see the peace coming, then we have to see all these representatives of different actors sitting down at the same table and trying to work out a new social contract for Russia. For sure, the area and the regions of Donetsk and Lugansk have to find some sort of autonomy in which they are going to feel themselves a part of Ukraine, and at the same time that their identity, if it's different, if their character, not necessarily all of them are actually Russians. Some of them are actually Ukrainians who are feeling themselves more closer to Russia. Nicola, ¿cuál sería el papel de los líderes que obtengan alguna posición en las próximas elecciones en Ucrania? ¿Cuál va a ser el papel que tengan estos líderes en las próximas elecciones? ¿Cuál es papel? El rol. Ajá, okay. We are going to see first how the elections are going to go forward, because it's very important to see if these elections are actually going to happen in Lugansk and Donetsk. I hope so, but there is really short period of time to make sure that we are going to have elections there. So these leaders, they have to be leaders who are free of hate speech in the previous time, who are able to attract the other people to vote for them, and people who have a strong determination to balance the different interests between different actors. Bueno, Nicola, ¿qué te parece que nos acompañas a un segmento noticioso y regresamos? El 28 de septiembre, cientos de manifestantes ucranianos derribaron una estatua erigida en honor al revolucionario soviético Vladimir Lenin en Kharkov. Из-за него Украина 70 лет просто была в полнейшей нищете, жила, голодомор, тому пример, 20-х, 30-х и 40-х годах.
По поводу постамента, я надеюсь, что вообще тут этого не будет, даже памяти о нем тут не будет. Con la propuesta de la Unión Europea, Ucrania se comprometió a pagar más de $3.000 millones de su deuda pendiente por el gas ruso a finales de diciembre. Rusia, a su vez, suministrará por lo menos 5.000 millones de metros cúbicos de gas a Ucrania en los próximos meses. Por el territorio ucraniano hay instalaciones del más del 66% que llevan gas de Rusia hacia Europa. Nicola, ¿cuál es la posición de Europa y de Rusia respecto al petróleo que atraviesa por Ucrania? Again, another difficult question, because there is no single answer to these issues. The European Union has high interest to get the petroleum, the gas, to the countries, particularly to the countries who are almost 100% dependent on this gas. Russia has even higher interest of selling this gas, because 80% of its gas is actually being exported to the European market. The structure of Russian economy is highly dependent on their capability to have the high price of gas and to sell it to someone. So eventually I have to see somewhere a solution for these issues, because we cannot continue every single winter discussing the same issues all over and over again. Russia is in a mistake. Russia is short-sighted when it comes to this, because the last biggest energy crisis that we have in 2009 made Europeans think through strategy when it comes to the supplies of gas and energy. And they're going to work through the alternatives ways how to get the gas, maybe not through Ukraine, maybe through other competitive streamlines and sources. But we already see that the countries are increasing their independency when it comes to energy, and in long term, if Russia continues behaving this way, they're simply going to say to Russia, thank you, but not anymore. Bueno, ¿qué te parece, Nicola, si me acompañas a ver la siguiente entrevista a Alejandro Chanona, que formuló Yasmín Quirós y que tiene que ver precisamente con la crisis energética en Ucrania? Vamos a ver esta nota y regresamos. El invierno se acerca en Europa. La calefacción hidrónica se hará necesaria para subir la temperatura en hogares, comercios y oficinas, como cada año. La mayor parte del gas para calentar el agua proviene de Rusia a través de inmensos ductos que cruzan por Ucrania, para finalmente dar abasto a decenas de países. Sucede que el 66% aproximadamente, más o menos, de los oleoductos y gasoductos que vienen de Rusia pasan por Ucrania. Si Ucrania se desestabilizara, habría pérdidas en ambos lados. Por un lado, la seguridad nacional y energética de Rusia se vería afectada, y por el otro lado, la seguridad energética europea, donde, por ejemplo, llevado al extremo, hay países como Finlandia y países del Báltico que dependen al 100% de la importación de gas ruso. Una supresión del suministro sería brutal y obviamente se vuelve muy delicado en los inviernos. El gas ha sido el rehén entre los dos países desde el inicio del conflicto. En junio pasado, Rusia suspendió el suministro de gas a Ucrania tras exigir el pago de una deuda de $5.300 millones, resultado de un alza en el precio impuesto durante la crisis Moscú-Kiev. Recientemente, lo que hacía Ucrania para abastecerse ante el peligro de que Rusia no le vendiera, estaba recomprándole a países como Polonia y Hungría el gas que le vendía a Rusia. Y entonces Moscú le dijo a Budapest, si tú le sigues vendiendo a Ucrania, te cierro el suministro. ¿Y qué hizo Hungría? Siendo miembro de la Unión Europea, estando del lado de las sanciones de la Unión Europea, le dejó de vender a Ucrania. Es un juego muy complejo donde el objeto preciado, el producto preciado, pues es el petróleo y el gas. En el escenario, Rusia está altamente comprometida con Europa. Sus exportaciones energéticas dependen en un 84% de esa unión de países.
Estamos en medio de que se consolide la zona desmilitarizada y por el otro lado que se ratifique el tema de la extensión por 6 meses del convenio energético entre Ucrania y Rusia para ver cómo se acomodan las fichas. No se va a detener Putin, pero tampoco en mi opinión, va a tensar la cuerda al límite de una guerra civil en Ucrania y a generar una secesión de otros segmentos de Ucrania. El antecedente de otras crisis por el gas, tal cual sucedió en 2006, 2009 y en este año, han llevado a Europa a replantearse el esquema. Los europeos, ante la sobredependencia de la energía que compran a Rusia, están buscando energía que no venga de Rusia, que no pase por territorio ruso o por la propia Ucrania, para poder romper este yugo, por decirlo de una manera, y entonces tiene un proyecto que se llama Nabucco, que competiría o está compitiendo con el proyecto del South Stream, de este canal del sur que está promoviendo también Rusia con los propios países europeos, para que el proyecto salga por Turquía. Günther Oettinger, comisionado europeo de energía, hizo un llamado a Rusia para dejar de utilizar el gas como un arma política que se vuelve poderosa al acecho del invierno. Pues ahí tienen, el tablero internacional expone muchas posibilidades en el juego y lo vital que puede llegar a ser el petróleo y el gas en este conflicto. Por una parte, el interés geopolítico de la Unión Europea y por otro lado, el ruso. Nicola, ¿es posible que Rusia verdaderamente corte el gas a los ucranianos y a los europeos? I think almost absolutely yes, it is possible. I hope it's not going to happen. I'm not really optimistic when it comes to that because of recent behavior, new behavior of Russia when it comes to the policy towards the European Union, towards the Ukraine. Absolutely that they are going to use gas policy and energy policy as a part of a foreign policy instrument to pursue its own national interest, but I think it's very short-sighted. If they do it, this is the last chance for them to show some sort of signal that they are still responsible international player, that we can count on them still. There is always a really historical minimum of trust towards Vladimir Putin particularly, not necessarily towards the entire society. So if they do it, it's going to be a horrible, there is one scenario possible. One is they're going to say, Ukraine is again stealing the gas, so we have to cut it off because they are taking what doesn't belong to them, because this is meant for the European market. In that case, probably Ukraine is going to say, Kiev is going to say, no, we are not stealing. And this is a scenario in which Russia can blame everybody else for ongoing situation. We cannot have evidence about really what's going to happen, even if Ukraine starts stealing a bit of gas that is meant for Europeans. We don't have evidence because of the lack of a proper regulation in Ukraine when it comes to the streamlines, which opens a space for Russia to take advantage of this situation. Bien, Nicola. Acompáñame a una pausa y regresamos. Por Ucrania pasan diariamente 300 millones de metros cúbicos de gas ruso por 4 sistemas de tuberías que alimentan el sur y centro de Europa. Esto significa que Rusia suministra el 30% del consumo de la Unión Europea de este energético. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна, найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. Тим більше вона додатковий аргумент, ця війна, на користь невідкладних змін. Бо з малодієздатною державою недовго і програти.
En la vorágine de la información internacional solemos observar la posición de los estados, pero no nos ponemos a pensar cómo viven los ciudadanos el conflicto. Para entender un poco el tema, vamos a ver esta nota de Óscar Helguera sobre cómo viven los ciudadanos el conflicto. La relación entre Ucrania y Rusia está irónicamente caliente, pues uno de los principales riesgos y puntos de presión tiene que ver con el frío. La rutina es que te levantes y siempre estás esperando que hay agua caliente, porque sin agua caliente técnicamente es muy difícil de sobrevivir, porque a veces el frío llega hasta 20 centígrados bajo cero. Ucrania buscaba un acuerdo político y económico histórico con la Unión Europea. Esto generó la reacción de Rusia, amenazando con sanciones comerciales y aumentar el precio del gas. Если газ перекрывают, опять же, не на чем готовить пищу. То есть, пока у нас с газом, слава богу, перебоев нет. Но если все-таки, не дай бог, отключат газ, то я, честно говоря, не знаю, на чем мы будем готовить, чем мы будем греться. Casi imposible sobrevivir sin gas, porque todo está conectado. La gente prepara la comida con gas, la calefacción, claro que sí, no se puede sobrevivir sin gas. Solo si lo vamos a cambiar, sustituir por electrodomésticos, es casi imposible. ¿Sabes por qué? Porque en una casa así grande, en Rusia, en Ucrania, lo que sea, hay muchos departamentos. ¿Sabes lo que pasa cuando todos prenden al mismo tiempo sus electrodomésticos, ¿no? Entonces, la verdad, ni siquiera que las casas están diseñadas para vivir así. Sin gas, pues no hay vida. Rusia aprobó el uso de la fuerza militar en Ucrania. Ucrania respondió que cualquier invasión a su territorio sería ilegítima y el primer ministro interino dijo que la invasión significa la guerra y el fin de las relaciones de su país con Rusia. Por ejemplo, casi toda la gente ahorita en Ucrania está contra la Rusia o el presidente ruso, en este caso. Se agudiza el conflicto, no solo por la intervención de los Estados Unidos. La época del año es una presión adicional. Обогревателем ты не обойдешься. И, для работающих жителей страны это, в принципе, является проблемой, но не очень серьезной. А те слои населения, которые малообеспечены, то есть пенсионеры одинокие, студенты, которые только-только начинают самостоятельно жить, молодые семьи малообеспеченные. Ahorita sí, la gente ya tiene miedo de entrar al invierno y pues ahorita no hace calor ni hace frío, pues no hay ni nieve ni lluvias, pero en un mes o tal vez en 3 semanas, ya cuando entre el frío, ya va a ser realmente muy importante tener la calefacción en casa. Entonces sí, ahorita la gente está comprando calentadores y claro que los precios subieron muchísimo. Y no solo en calentadores, en todo. Son limitadas las opciones para Ucrania. Ahorita están desarrollando como recursos alternativos, están pensando en utilizar sistemas solares, están pensando en comprar el gas de otros países, pero como Rusia es un distribuidor general y mayor y principal, entonces sí, estaría muy difícil sobrevivir sin gas de Rusia. Las protestas que iniciaron en noviembre a causa del acuerdo comercial crecieron y se han complicado. Parece estar cerca una incursión de tropas rusas y se preparan para hostilidades en Crimea. En cuestión de las relaciones muy difíciles entre Rusia y Ucrania, me gustaría decir que sí, el gas es muy importante, pero las relaciones mucho más importantes y el paz también. Pues ahí tienen algo que no se toca, pero hay que mencionar es que este conflicto lleva más de 3.000 muertos entre fuerzas prorrusas y ucranianos, además de que se avisora no solamente un invierno gélido, 20 grados bajo cero, sino además muy precario. Nicola, si Rusia decide no vender gas a Ucrania, ¿de dónde van a surtir o abastecer el gas los ucranianos para impedir un invierno de lo más gélido? If this happens, there are only few possibilities for Ukraine. One is to buy gas from the countries, from the rest of the European Union, who are for sure going to provide them. These countries
as a consequence of Russian behavior in 2009, have built a big storages, gas storages, that are there, for black days. God save us if Russia actually does it again. So they have storages that they can support their own economy, their own people, and from the rest of the countries, because there is only 30% of the gas that the EU is using that is coming from Russia. The rest of the gas is coming from other sources. So we can increase the supply from these sources as an act of solidarity towards Ukraine. I lived in my country in 2009 when we had the gas restrictions, and it is a horrible thing to live through. The economy drops down, the production drops down. Simply, you cannot continue the life the way you are used to do it normally, but there is a way that nobody is going to freeze unless you live in the street. Claro, escuchábamos algunos testimonios hace unos momentos de lo que los civiles piensan, de lo que puede llegar a ocurrir en las próximas 3 semanas y sobre todo en enero cuando llegue el verdadero frío a Ucrania. ¿Cómo es que viven los ucranianos, los civiles, los no combatientes, los que no colaboran en la conducción de las hostilidades? ¿Cómo es la vida de los civiles en el marco de este conflicto y cuál es su futuro? Well, you pointed out because there is a difference between how the people in the West and people in the East, where the conflict is ongoing, actually. Of course, the situation for the people who are engaged in conflict itself or suffering directly from it is the worst, right? But people in Ukraine, again, have this renewed optimism with the newly installed government that things are going to get better. The necessary reforms that Ukrainian society was supposed to go through did not happen. So finally, they again think that it might happen. But I'm afraid that this high level of optimism is not going to meet actually the delivery, because these reforms are actually supposed to, the citizens are supposed to benefit from them only in a medium term, which means in a couple of years, citizens are actually able to feel some sort of reforms and improvements. Right now, the social burden of reforms, everybody will have to share somehow. This is for the West, because they are experiencing, right now, because also because of the conflict, they are experiencing lower income, high prices, low capital investments, which is going to affect them severely. In the East, it's a completely different situation. People are suffering, they are being harassed, they have been ill-treated, detained, or killed and disappeared. Muy bien, pues Nicola, ha sido muy ilustrativa tu presencia en este programa. Queremos agradecerte mucho. Gracias por venir. Esperamos que vengas para otros programas relativos al tema. Y a ustedes en casa, muchas gracias. Nos vemos el próximo Global 22.